Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al 10º taller interactivo de educación de carácter que estamos presentando, educación de carácter para la paz y el desarrollo global. El día de hoy tenemos nuestros instructores, nuestros ponentes, que cada uno se va a presentar. Yo soy Diana Ortiz y voy a estar como moderadora nuevamente. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera moderadora, que es Delia Ferreira. Ella es maestra e instructora en confitería y panadería básica. El tema que eligió Delia sería ¿qué pueden hacer los padres cuando sus hijos roban? ¿Está bien el tema, Delia? Buenos días, Diana. Buenos días para todos. Desde Luque, Paraguay, les saluda Delia Ferreira. Quisiera compartir con ustedes este material que elegí, apostando a lo que son los niños, que son nuestro futuro. Y un punto muy importante es tratar los padres cuando los niños roban. Es un momento muy difícil para los padres, es una etapa de mucho aprendizaje. Acaba de enterarse que su hijo está robando. Es probable que una avalancha de pensamientos y emociones esté por su cabeza. Se preguntará, ¿qué hice mal? ¿Soy un mal padre? ¿Qué pasará luego? ¿Está mi hijo destinado a una vida delictiva? Según la información recopilada de investigadores expertos, hay 5 pasos a seguir cuando uno descubre que su hijo ha robado algo. Lo primero es no desesperar. Usted y su hijo pueden manejar mejor esta situación si controlan sus emociones. Segura estoy que no será fácil, pero primero debe colocarse su propia máscara de oxígeno. El segundo paso importante es preguntarle a su niño por qué. Primero averigüe por qué sucedió exactamente, qué circunstancias están implicadas. Luego, sin regañar ni asustar a su hijo, averigüe el motivo por qué robó. Su objetivo debe ser descubrir por qué decidió realizar dicho acto, con preguntas abiertas, sencillas, sin sermones, pues su objetivo debe ser escucharlo. Un punto importante es explicarle por qué el robar está mal. A partir de los 5 años, los niños están capacitados para entender cómo daña un robo a los demás. Y desde los 9 años, los niños pueden explicar por qué robar es incorrecto. Anímese a hablar con confianza de sus propios valores y creencias como padres. Discuta las consecuencias, incluyendo la restitución. Los niños de todas las edades necesitan entender que los comportamientos tienen consecuencias. Por ejemplo, puede determinar que su hijo necesita devolver el artículo y disculparse, ya sea con la persona o con el dueño de tienda. También castigar a su hijo puede ser una manera de demostrar que los comportamientos tienen sus consecuencias y debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Puede enseñarle que robar es un delito que puede tener consecuencias aún más serias para su vida futura. Hablar con confianza. La confianza es la piedra angular en toda relación padre-hijo. Cuando se viola la confianza, es natural que los padres e hijos se sientan heridos, también decepcionados y molestos. Los expertos sugieren que decirle a su hijo que usted ha perdido confianza en él es un momento muy poderoso,
pero mantenga la calma cuando vaya a hacerlo. Por supuesto que también se necesita discutir cómo volver a ganarse esa confianza. De acuerdo a la Asociación Nacional de Prevención de Hurtos en Tiendas, 1 de cada 11 estadounidenses han robado en tiendas y más del 30% que han sido sorprendidos robando. Dicen que para ellos es difícil dejar de hacerlo. Esta investigación refuerza el porqué la suma importancia de abordar los comportamientos de robo tan pronto como el padre se entere de que su hijo está robando. En todo esta investigación, la comunicación es la clave. Puede desarrollar la confianza al escuchar de verdad a su hijo, aún incluso cuando proteste o diga que no quiere escuchar sus consejos. Los expertos confirman que muchos adolescentes buscan la opinión de los padres sobre cuestiones y problemas porque sienten que los padres son su único recurso confiable. Lo ideal es establecer su hogar como un lugar seguro, en donde su hijo puede hablar con usted sobre todo lo sucedido en su vida. Por supuesto, puede haber un momento en el que necesite una ayuda externa. No dude en recurrir a un médico de familia, a un terapeuta, a un consejero escolar o líderes de iglesia que lo guiarán por un buen camino. También los animo a leer la primera parte de esta serie, del por qué los niños roban, donde se explica las razones por las cuales los niños roban en diferentes edades de su desarrollo. Finalmente, sé que si está leyendo este artículo, se preocupa profundamente por criar a su hijo para que sea honesto y ético. Valores que por nuestra sociedad se van perdiendo. Por favor, nunca olvide que el regalo más importante que un padre puede dar a su hijo son las herramientas para que el joven construya su propia brújula moral, que lo guiará sin importar a dónde vaya o lo que haga en la vida. Con esto concluyo el tema que quería compartir con ustedes, teniendo por seguro que invertir en los niños y transmitirle valores de ética y sobre todo honestidad fundan el futuro de un mundo mejor. Muchas gracias desde Paraguay. Muchísimas gracias, Delia Ferreira. Ella es nuestra tutora de Paraguay. Agradecemos tu presentación, Delia. Y no se olviden de inscribirse en el chat, que tenemos el link para los que quieren ser instructores. Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente presentador. Él es Julio César Soto, él es de Bolivia. Él es uno de nuestros instructores, él es politólogo y abogado. Te escuchamos, Julio César. Primeramente, muy buenos días a todos. Un saludo cordial a toda América Latina, a la Fundación Paz Global de Paraguay y a todos quienes nos están viendo por este medio. Bueno, la presentación que vamos a realizar el día de hoy va a hablar específicamente sobre la preparación que tienen o tendrían los jóvenes referente al empleo en la época de escolaridad sobre todo. El tema, como dice la diapositiva, indica preparando a los jóvenes para el trabajo. ¿Qué es lo que realmente funciona en la orientación profesional? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Le voy a pedir, por favor, que podamos continuar con la siguiente. Para poder comenzar esta presentación, me gustaría hacer una pequeña reflexión que indica que los sistemas educativos del mundo no están preparando adecuadamente a los adolescentes y jóvenes en materia laboral, lo cual genera consecuencias cada vez más evidentes en aquellos jóvenes que por una u otra razón deben ingresar en el mundo laboral, ya sea de forma
formal o informal, sin la preparación adecuada y por ende sujetos a explotación o abuso por parte de sus empleadores. Esta reflexión de alguna manera nos muestra de que la juventud actualmente tiene que ingresar de forma abrupta al mercado laboral sin tener una idea general de cuáles tendrían que ser las herramientas mínimas que deban tener estos para poder afrontar, sobre todo en el caso boliviano, el primer empleo, que si bien está normado por la Ley 342 de Juventudes, que fue promulgada en el 2013, que la voy a desarrollar muy técnicamente más adelante, nos da ciertas pautas, pero no es necesaria la participación en este caso de estas normativas que se puedan aplicar efectivamente en la juventud. La siguiente, por favor, les voy a agradecer. Bueno, hay algunos testimonios que hablan sobre el tema del empleo específicamente, ¿no? Hay una parte, como pueden leer en la diapositiva, que indica, de acuerdo a las versiones de algunos testimonios, dice, en mi colegio ni siquiera tenía un consejero, entonces tuve que buscar orientación en otra parte. Otro testimonio indica, fui a un colegio privado internacional de élite. Mi colegio nos enseñaba a recitar 7 poemas en 5 idiomas diferentes, pero no nos preparó lo suficiente para la vida después de la escuela. Salí sin entender nada acerca del mundo laboral. Esto es un testimonio de un joven en España. Otro testimonio indica, me hubiera encantado que en el colegio un día a la semana escucharíamos a gente de diferentes profesiones que nos contaran de qué se trataba cada uno de sus trabajos, qué necesita hacer para entrar en él y cómo es el trabajo y qué tipo de vida puede esperarse. Esto lo decía un joven irlandés. Finalmente, indica otro testimonio, aprendí por mi cuenta cómo se hace un currículum vitae, siguiendo consejos de internet y usando una plantilla. Todo terminó bien para mí, pero me hubiera gustado tener a alguien que me orientara sobre qué hacer. Esto de un joven de Nueva Zelanda. La siguiente, por favor. Podemos ver adelante que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, existe un test que indica dónde están los graduados más recientes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el mundo. Podemos ver de que China encabeza esta lista con 4.7 millones, la India con 2.6 millones, los Estados Unidos con 568,000 estudiantes, Rusia con 561,000 estudiantes, Irán con 335,000 estudiantes, Indonesia con 206,000 estudiantes, Japón con 195,000 estudiantes y otros países, sobre todo europeos, que tienen alrededor de 3.4 millones. Esto nos debe llamar considerablemente la atención, puesto que el mercado laboral se está poniendo cada vez más difícil en el mundo y obviamente se requiere de que los jóvenes tengan mayor preparación para poder enfrentar estos retos, sobre todo en el campo laboral. Debemos tomar en cuenta de que existe una fuerte demanda laboral y obviamente las ofertas laborales se adecuan a esto, lo que genera de alguna manera explotación laboral, sueldos más bajos, mayores exigencias al momento de la contratación de estos y obviamente cuando un joven accede a un primer empleo es muy complicado que éste pueda de alguna forma obtener una buena remuneración y sobre todo poder generar una buena calidad de vida. La siguiente, por favor. Como podemos ver, los jóvenes no están recibiendo la orientación profesional que necesitan. Y obviamente otros sí son afortunados porque cuentan con la familia, con los amigos, con personas o mentores en este caso que puedan de alguna manera orientarlos a poder conseguir su primer empleo. Quiero quedarme en esta parte porque en el caso boliviano existe una figura muy interesante dentro de la cultura aymara. Bueno, los aymaras son un pueblo ancestral antes de la llegada de los españoles que vivieron en el territorio boliviano y eran parte y fueron sometidos posteriormente por el pueblo incaico y tienen una organización económica muy interesante. La mutación que tuvieron a partir de la década de 1920 en adelante es que se genera una clase social muy interesante fruto de esta cultura aymara. Esto quiere decir que las familias, desde muy pequeños a los niños, les inculcan los valores y sobre todo las herramientas para poder trabajar de forma independiente como pequeños emprendedores. Esto está escrito en muchos libros de Herbert Klein, Alison Spedding, que es una socióloga muy reconocida en este país, que muestra de que las familias aymaras
preparan a sus hijos desde muy pequeños para poder ingresar en el campo laboral, no como trabajadores, sino como emprendedores. Primero ellos empiezan a trabajar en el negocio de la familia, posteriormente ellos se identifican ya para poder trabajar de forma independiente en el rubro que ellos deseen, sobre todo en el comercio, y posteriormente generan riqueza, que es lo que ha generado una clase económica muy interesante en Bolivia, sobre todo en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, que de alguna manera significa un gran plus, si se quiere llamar, a la economía nacional. Pero hay una parte negativa en todo esto. Estas personas, si bien son emprendedoras, también son contratantes de nuevo personal. Y obviamente este nuevo personal al ser dependiente de estas personas, no cuentan con seguro social, no cuentan con plan dental, ni un seguro médico adecuado, mucho menos con beneficio social. Entonces hay una desventaja en esta parte, ¿no? Ellos son emprendedores en sí, pero también son explotadores de su propia gente, y obviamente es algo que hay que trabajar como país, y es algo que también el Estado debe tomar en cuenta. No sé cómo será en otros países, pero en el caso boliviano se tiene experiencias positivas y experiencias negativas. La siguiente, por favor. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo ha elaborado un informe que habla específicamente sobre 11 puntos que se deben tomar en cuenta al momento de trabajar en este tema del empleo. Me gustaría, por favor, que podamos pasar a la siguiente para poder desarrollar esto. El proyecto Career Readiness de la OCDE nos indica de que se observan actitudes y experiencias relacionadas con la orientación profesional entre 14 y 16 años de jóvenes específicamente, identificando relaciones con mejores resultados de empleo de 10 a 15 años aproximadamente. Obviamente esto es un dato teórico, ¿no? Porque cada país tiene un parámetro distinto con relación al ingreso de empleo que tienen los jóvenes, sobre todo en el caso boliviano, nuevamente reapuntando esto, desde muy pequeños empiezan a trabajar por las situaciones económicas que llevan dentro de sus familias y que los obligan de alguna manera a poder ingresar en el mercado laboral de forma abrupta, y obviamente obteniendo rechazos por una parte, elementos negativos que de alguna manera significan de que no puedan tener condiciones mínimas de empleabilidad, y son sujetos a explotación laboral, entre otras cosas, ¿no? El informe indica de que estos indicadores se dividen en 3 amplias categorías. La siguiente, por favor. Estas categorías se dividen en 3: explorando el futuro, experimentando el futuro y pensando acerca del futuro. En el campo de explorando el futuro, se habla de que se debería insertar conversaciones sobre carreras, es decir, dentro de la escolaridad se tienen que hablar sobre las carreras que existen dentro de cada país, y de esa forma se pueda hablar de forma más desarrollada sobre cada una de estas carreras para que los estudiantes puedan tener en cuenta cuál es la carrera adecuada, y obviamente se pueda evitar de que estudiantes puedan entrar en una carrera en la cual puedan arrepentirse a futuro y obviamente la terminen dejando en muchos casos y tomando otra carrera que tal vez les pueda llamar la atención o que de alguna forma se pueda considerar como mejor lucrativa. Comprometerse con personas en el trabajo a través de charlas de carreras o ferias de empleo. Esto se aplica, por ejemplo, en Bolivia de manera muy parcial, si se quiere llamar. Instituciones descentralizadas como los gobiernos municipales han trabajado de forma más directa con programas como Mi Primer Empleo para otorgar a estudiantes y jóvenes en edad de trabajo a poder apuntarse en capacitaciones por una parte y posteriormente obtener un primer empleo que les pueda resultar como una experiencia positiva y los pueda preparar en el futuro. Actividades de desarrollo y entrevistas. Esto es muy importante porque de alguna manera también puede asentarse, a poder acercarse a empleadores o a futuros empleadores que les puedan ayudar a poder entender cuáles podrían ser sus tareas si es que pudieran tomar un trabajo en este caso. Programas cortos con enfoque ocupacional, que era lo que les decía anteriormente que se trabaja. Experimentando el futuro. Trabajo de medio tiempo, donde de alguna manera puedan estudiar y trabajar a la vez y puedan entender de alguna forma cuál es la dinámica de poder obtener un empleo. El voluntariado, para mí personalmente este es un elemento muy importante porque he sido parte de mucho voluntariado, he sido parte de un programa denominado Un Techo para mi País, que en muchos países también se aplica, he sido parte también del voluntariado de Naciones Unidas, he sido parte de voluntariados dentro de la iglesia, dentro del colegio, he sido
parte de un programa de alfabetización también mientras estaba en el colegio, lo cual me dio el pie para poder trabajar en la institución pública sin haber obtenido un título profesional. Obviamente que me pagaban muy poco, pero la experiencia fue lo que me ayudó mucho a poder entender cuáles son los campos en los que podemos nosotros ir insertándonos, tanto en el área laboral como en el área de voluntariado, ¿no? Pensando acerca del futuro, tiene 4 elementos finales que habla sobre aceptar a la carrera, o sea, lo que decía anteriormente. Es interesante que cuando uno elige una carrera, tenga la certeza de que uno va a poder culminarla y que esa carrera va a servir para poder hacer un servicio a la sociedad. La ambición profesional es muy importante también porque eso de alguna manera determina qué es lo que quiere el joven, hacia dónde quiere llegar y cuáles son sus metas específicas. Alineación de carrera, que de alguna manera nos indicaría de que tenemos que tener cierta compatibilidad y sobre todo alineación, como el nombre indica, con la carrera con la cual nosotros nos vamos a desempeñar a futuro. Eso no quiere decir que una sola carrera determine el futuro que pueda tener cada joven. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo 2 carreras que se complementan efectivamente, ¿no? Tanto las ciencias políticas como el derecho. Y el elemento más importante, que es la motivación instrumental hacia la escuela, que esto de alguna manera ayuda a que se pueda hacer una especie de feedback para que futuros profesionales puedan también generar espacios para futuras generaciones que puedan servir para que futuros jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral de forma natural y sin tener ningún tipo de trauma. La siguiente, por favor. Quisiera hablar un poco sobre el bono demográfico en América Latina. Como podrán observar en este cuadro, todavía la región de América Latina disfruta un llamado denominado bono demográfico. ¿Y qué es el bono demográfico? Es un fenómeno que se dio o que se da actualmente donde una gran parte de la población económicamente activa, conocida como la PEA, está en edad de poder trabajar. Si pueden ver en la primera columna, en 1950, teníamos una considerable masa poblacional que estaba en edad de trabajar, que era más que todo adulta. Pasamos a los años 2000, donde esto obviamente se va incrementando en edades entre los 15 y los 20 y 25 años, y donde la mayor masa poblacional es joven, ¿no? Y que eso de alguna manera significaba un llamado de atención para los gobiernos para que implementen políticas públicas en beneficio de esta juventud y no queden al margen de este fenómeno etario, ¿no? Y que de alguna manera puedan generar empleo, puedan generar condiciones, sobre todo en el tema de previsión, ahorro y otro. Lamentablemente muchos gobiernos hicieron caso omiso a esto y existe una gran cantidad de jóvenes que están desempleados actualmente en muchos de nuestros países porque no tienen capacidad, porque no tienen capacitación, porque no han llegado a ser parte de todo este boom de fenomenológico y que de alguna manera ha significado un problema para muchos de nosotros. Y finalmente una proyección al año 2025 donde efectivamente ya son niños, adolescentes y jóvenes los que están actualmente activos, ¿no? Y obviamente las personas entre 40, 50, 60 años han ido reduciendo, lo que va a generar en el futuro, lo que se denomina en Europa, un invierno demográfico. ¿Qué quiere decir? Que esta población económicamente activa va a tender a envejecer y si no ha ahorrado, si no ha trabajado, si no se ha preparado en el futuro, va a generar un gasto público tremendo para los estados y que de alguna manera va a generar pobreza y falta de atención, sobre todo de recursos por parte de estos gobiernos. La siguiente, por favor. Les mencionaba de alguna forma de que en Bolivia existe una ley que se aprobó el 5 de febrero del 2013, de la cual yo fui parte como miembro del Comité Plurinacional de Juventudes, que se denominó la Ley Nacional de Juventudes. Esta ley, entre otras cosas, buscaba blindar y proteger a esta masa poblacional en cuanto a derechos y deberes. Con referencia específica al tema de empleo, tenemos la sección 3 de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que en su artículo 11, Derechos Sociales, Económicos y Culturales, indica: las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales. 1. A la protección social orientada a la salud, educación, vivienda, servicios básicos, seguridad ciudadana. 2. A un trabajo digno con remuneración o salario justo y seguridad social. 3. A gozar de estabilidad laboral y horarios adecuados que garanticen su formación académica. 4. Al apoyo y fortalecimiento a sus aptitudes, capacidades y conocimientos empíricos. 5. Al reconocimiento de pasantías, voluntariado social juvenil comunitario, internado, aprendizaje y otros similares con experiencia laboral en las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada, social y cooperativa.
Y sexto, a no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación sexual e identidad de género. Si bien esto está plasmado en una normativa, esto obviamente simplemente es teoría, ya que en la práctica muchos empleadores de alguna manera explotan a sus jóvenes y no les dan las garantías mínimas, sobre todo en el tema de seguridad social, que es lo que nos preocupa mucho. La siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones finales y para finalizar esto y agradecerles mucho por su paciencia, debo expresar que las experiencias de socialización que la familia proporciona al joven inciden sobre su nivel de aspiraciones y sobre su orientación vocacional. ¿Qué quiere decir? Que la familia debe preparar al joven desde el hogar para poder generar espacios de empleo y sobre todo herramientas que estos puedan tener para poder obtener un primer empleo. Pero mi mejor recomendación sería efectivamente de que puedan tener experiencias propias personales como las que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, con la venta de limonada, que muchos deben conocer. Eso ayuda mucho a que el joven pueda lanzarse a un mercado laboral sumamente aguerrido y que de alguna forma pueda significar el poder entrar en este mercado laboral. La aplicación de herramientas educativas que fomenten las actividades laborales en los jóvenes. Es muy importante la preparación. Es muy importante que los jóvenes entiendan los tiempos en los que estamos viviendo, pero sobre todo también que puedan estar actualizándose. Ustedes saben que la inteligencia artificial de alguna manera ayuda a que las generaciones puedan depender menos de la mano del hombre y eso obviamente es positivo y negativo para nosotros. Si estamos preparados para poder afrontar empleos en el futuro que no tengan mucho que ver con el trabajo manual y físico, sobre todo intelectual, ayuda mucho a que podamos tener mayor tiempo para poder desarrollarnos en otros ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, en el ámbito personal, crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Sobre todo también las políticas públicas que garanticen mejores oportunidades de empleo. Los gobiernos tienen que comprometerse con su población para generar espacios, políticas, programas, planes que de alguna manera signifiquen el desarrollo de su economía de forma equitativa y que también pueda garantizar a sus ciudadanos mejores condiciones de vida. Y finalmente la voluntad personal de cada joven por ser parte activa y productiva en esta sociedad. Es muy importante que como ciudadanos de este mundo podamos venir al mundo y dejar una pequeña semilla, dejar una pequeña huella que signifique el que podamos aportar con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias y sobre todo con nuestro trabajo a poder ser parte de un mundo mejor. Creo que desde nuestro punto de vista es muy importante y esa es una de las visiones que tiene la Fundación Paz Global. Sin más que decirles, les agradezco muchísimo por su participación, por su escucha y desde Bolivia les envío un saludo cordial. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Julio César. Muy linda tu presentación. Aprendimos muchísimo. No se olviden de inscribirse al link que tenemos ahí en el chat para ser parte de la Fundación e Instructores de Educación de Carácter. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en el chat escriban sus consultas. Al final de la presentación, de todas las presentaciones, vamos a estar respondiendo. Bueno, ahora vamos a irnos a nuestra siguiente ponente, que ella es Diony Paredes. Muy buenos días, soy Diony Jazmín Paredes. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos. ¿Qué mienten los niños? Diony, tu cámara necesitamos... ¿Cómo sabemos? Ya. Les voy a estar hablando porque tengo problema con la cámara. Pero me escuchan todos, ¿verdad? ¿Con el audio no hay problema? Sí, se escucha. Te escuchamos y te vemos. Bueno, porque tengo problemas nomás con la camarita, pero le voy a estar explicando. El tema de hoy es por qué los niños mienten. Generalmente solemos escuchar a los niños mentir y se han preguntado en qué me equivoqué los padres. Y los profesores también es como un desafío para que los niños puedan realmente tener lecciones de vida. También, ¿cómo alientan y fomentan las organizaciones de los comportamientos éticos en el lugar de trabajo? La mentira es un problema generalizado en nuestro mundo y nos afecta a todos. No podemos imaginar un mundo
en el que las personas no les importe ser honestas, el valor de la honestidad. No importa cómo piensen sobre el carácter. Es difícil imaginar una definición que no incluya la honestidad y la confiabilidad. Desde chiquitos a los niños, a nuestros hijos, a los alumnos, les tenemos que explicar el valor de decir la verdad, de no mentir constantemente. ¿Por qué? Porque con el tiempo eso les va a afectar muchísimo cuando no cuentan sobre algo grave que le están aconteciendo en la vida diaria. Generalmente los niños empiezan a mentir a partir de los 3 años de edad. A partir de los 3 años de edad empiezan a mentir cuando se dan cuenta de quienes los rodean no pueden leer sus mentes y pueden decir mentiras sin que los demás sepan. Alrededor de los 4 años, los niños aprenden a relacionar sus expresiones faciales con sus palabras. Ya no le basta protestar que no cometieron el acto negativo. También pueden mostrar un rostro que diga: no tengo idea de cómo pudo haber sucedido. A medida que ingresan a la preadolescencia, los niños mienten por otras razones, entre ellas obtener la aceptación de sus compañeros, intentar ejercer control sobre una solución y querer llamar la atención. La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente indica que mentir se convierte en un grave problema cuando un niño responsable cae en un patrón de mentiras repetitivas, como pretender haber completado la tarea cuando en realidad tiene un problema de aprendizaje que le impide terminar el trabajo. Cuando uno se da cuenta, un educador, un padre se da cuenta que un niño tiene problemas si el niño no está copiando toda su tarea, le debe de llevar al especialista, al psicólogo y a la psicopedagoga infantil para poder orientar a los padres cómo ayudar a ese niño para que pueda superar, porque ahí también puede haber un trasfondo emocional. Es importantísimo por eso detectar a temprana edad por qué no está completando la tarea, por qué está mintiendo este niño. Un comportamiento de mentira aún serio ocurre cuando los jóvenes, cuando ya son adolescentes, mienten para encubrir un problema más importante, incluido el abuso de drogas o alcohol. Si bien estos niños adolescentes pueden sentirse mal por mentir, son más temerosos de las consecuencias de revelar la verdad. Por eso es muy importante el diálogo entre padre e hijo y también que el niño tenga un modelo bueno, positivo a seguir. Porque si realmente sus amigos, sus entornos, el entorno si del niño si es un lugar muy vulnerable donde realmente se venden las drogas, circulan las drogas, si tiene un modelo de parientes, en su casa luego el padre bebe o la madre toma bebidas, es muy importante por eso saber por qué un niño está que el entorno muchas veces no es favorable, el ambiente para ese niño. Entonces es muy propenso, muy vulnerable también en los niños en querer caer en esa situación. Si bien nuestros niños o adolescentes pueden sentir mal por mentir, son más temerosos de la consecuencia de revelar la verdad. También las habilidades de lectura mental y autocontrol son muy asociados con la mentira. Son también habilidades esenciales para que una persona joven desarrolle empatía y establecimiento de metas. Que el niño tenga un propósito en su vida. Que el joven, o sea que por eso justamente es importante ir modelándole desde chiquitito para que si su base es bien sólida, con principios, fomentando el valor de la honestidad, entonces el niño cuando es grande ya va a ir teniendo las herramientas
para poder elegir mejor y para ponerse metas y desafíos en su vida. Por eso es muy importante de la persona que está a su lado, del entorno de ese niño. Y también su perspectiva sobre la mentira. Por lo general es una típica del desarrollo humano, no solo un problema en blanco y negro de mal comportamiento. Nuestro desafío como padres, profesores y entrenadores es enseñar, reforzar y modelar la importancia de ser honestos por sí mismos. Por eso hemos creado esta serie para equipar a los adultos con las herramientas y estrategias para inspirar a los jóvenes a ser honestos. Porque este valor fundamental se ha convertido en una parte integral de su carácter. También es importante mientras sobre este tema, cómo capacitar a los niños para ser honestos y que digan la verdad. El objetivo es enfrentar el desafío como un defensor de la honestidad. Podemos hacer mejor simplemente decirle a nuestros niños que serán castigados si los descubren mintiendo. Tampoco podemos aceptar el argumento de que todos mienten. Así no es gran cosa, es un gran problema. Entonces es muy importante también no dejar pasar las mentiras blancas, como se dice, algunos dicen que es una mentira piadosa, no, así, hay que sentarse, dialogar, tiene su proceso, porque no, también de un día a otro no se forma el hábito tiene que ser frecuente y también con nosotros mismos, el entorno, ¿qué significa? Que nosotros también tenemos que hablar con la verdad. ¿Cómo yo voy a estar mintiendo? Una persona adulta, un educador o un padre mintiendo constantemente que mi hijo esté escuchando eso. Entonces, ¿cómo yo le voy a estar pidiéndole que ellos digan la verdad? Uno tiene que empezar a practicar en casa, a practicar en el trabajo, a practicar en las escuelas, en todas partes. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y que Dios les bendiga y espero que le haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy, que es ¿por qué los niños mienten? Soy Diony Jazmín Paredes, un gusto de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Diony, agradecemos tu presentación, muy lindo, tu presentación en lo que es cómo los niños no tienen que mentir, agradecemos mucho. No se olviden de inscribirse al link que tenemos ahí en el chat para formar parte de instructores de educación de carácter. Bueno, a continuación tenemos a nuestra siguiente ponente. Ella es Máxima Dávalos, es de Paraguay, es docente universitaria, doctora en educación. El tema que nos va a hablar es mejorar el autoestima. ¿Estás por ahí, Máxima? Sí, aquí estoy. Bueno, te escuchamos, Máxima. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, hoy vamos a abordar el tema de cómo mejorar, ¿verdad?, la autoestima. Hablar de autoestima no tiene sentido sin reflexionar sobre nosotros mismos. Llegar a conocerse a sí mismo a fondo es realmente complicado. En psicología, lo que llamamos autoconcepto, pilar básico, lo que construimos nuestra autoestima. Autoestima tiene que ver con la aceptación de sí mismo, de sí misma, con quererse a sí mismo, cuánto yo me quiero a mí misma y aceptarme con mis cualidades, con mis defectos y limitaciones, con hacer respetar, con la seguridad y confianza en sí mismo para salir adelante en la vida y afrontar retos. Autoestima se desarrolla dentro del contexto de la vida social, con la familia, escuela y vida en comunidad. La experiencia de mayor impacto son los que se adquieren en la infancia y la adolescencia. Se vincula con 3 dimensiones:
cómo me veo a mí misma, cómo deseo o quisiera verme, cómo quiero que me vean los demás. Autoconcepto es realmente el concepto que cada persona tiene de sí mismo, positiva o negativamente. El autocontrol es saber manejar los propios sentimientos, permaneciendo como una persona serena, tranquila, para afrontarlos y recuperar rápidamente de los negativos. ¿Cómo me puedo conocer? Analizando por qué hago o dejo de hacer las cosas, preguntándome, informándome, observándome los espejos que me reflejan. Todos tenemos dentro de nosotros mismos una buena nueva. Es lo que no sabemos realmente, lo grande, lo maravilloso que podemos ser, lo mucho que podemos amar, lo mucho que podemos lograr y la magnitud de nuestro potencial. Aspira a hacer las cosas bien. Nunca renuncies al derecho que tienes a equivocarte, porque si no, perderás la capacidad de aprender nuevas cosas y de avanzar en tu vida. Recuerda que el miedo siempre se oculta bajo las ansias de perfección. ¿Cómo buscar realmente las estrategias para fortalecer la autoestima? Aceptarme realmente como soy. Desarrollar buen sentimiento de humor. No dar tanta importancia a cosas que no la tienen, ni a los comentarios de la gente. A uno, a ti, a vos, no te valida la gente, te validas tú misma. Porque si tú crees lo que te da valor es la gente de acuerdo a lo que te dice, estás expuesto, estás expuesta. Se juntan 5 personas y hablan mal de ti y realmente te destruye. Hay que aprender a expresar y a sentir buenos sentimientos. Reconocer realmente las cualidades de las personas, cualidades positivas de las personas, es lo que nos ayuda a evitar. Evita palabras que pueden lastimar realmente o herir. Por eso es muy importante la comunicación asertiva, una comunicación abierta, una comunicación dentro del marco de respeto, que haya empatía y por sobre todas las cosas hablar en primera persona, dar esa confianza a uno mismo, ya sea a sí mismo y también darle confianza a las demás personas. ¿Qué más podemos decir? Que todos en realidad tenemos maravillosas cosas que podemos realmente ir creciendo, encarando nuestros miedos y permitiendo a nosotros mismos el derecho del ser humano, paradójicamente hacerte una persona muchísimo más fecunda y feliz. Realmente, ¿cómo podemos elevar nuestra autoestima cuando realmente la persona se acepta tal cual es? Y dar confianza en sí misma, reconociendo las cualidades, confiar en las capacidades como ser humano para lograr las metas. Y porque bien sabemos que autoestima baja, se siente mal una persona consigo mismo, solo ve sus defectos, sus debilidades, que son sentimientos negativos que un ser humano puede tener contra sí mismo. Hay que demostrar realmente a esa persona, darle confianza, seguridad, y que necesita
realmente la aprobación de los demás. Así seguiremos creciendo, elevaremos nuestra autoestima hasta llegar, ¿verdad?, alcanzando el camino de la autorrealización. Sabemos que para eso tenemos que llegar al autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluar y autoaceptar. Por sobre todas las cosas, aceptar nuestras debilidades y trabajar sobre eso mismo. Autorrespeto, respetarnos a nosotros mismos para llegar, como se suele decir, a la escalera de autoestima. En otro término, la persona totalmente es responsable, somos responsables de nuestras emociones, sentimientos, actitudes. Tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones en las situaciones difíciles, realmente dando oportunidades para crecer emocionalmente. Es lo que realmente en términos sencillos, corto, fácil, que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Máxima. Agradecemos tu exposición, tu ponencia. No se olviden de inscribirse para formar parte de Instructores de Educación de Carácter, al link que tenemos en el chat. Y ahora van las consultas para los ponentes, si hay alguna pregunta, si quieren realizar las personas que participaron de este taller. Vamos a ver si tenemos alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna consulta, no hay ninguna pregunta y damos por terminado nuestro 10º taller interactivo de educación de carácter de paz global. Bueno, agradecemos mucho, espero que se encuentren muy bien y nos encontraremos próximamente. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, chao, chao.